si yo te pregunto cuál es tu fe, ¿qué me dices? ¿En qué se basa tu fe? La fe no se basa solamente en lo que yo siento o a veces las cosas que yo paso. La fe va más allá. Y quiero compartirte un versículo que dice en Hebreos 11:6 y es fundamental porque es uno de los versículos que forman parte de la doctrina cristiana. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe recompensar a quienes lo buscan. Vamos a hacer una oración y a pedirle que el Espíritu Santo nos esté hablando de una manera poderosa. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu cuidado. Rogamos que este tiempo de enseñanza, este tiempo, Padre, en el cual vamos a poder mirar a través de tu palabra, Dios, cuáles son los fundamentos y las bases, Padre Celestial, para que podamos nosotros tener un conocimiento, Padre Celestial. Te doy gracias y ruego que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien. Estos estudios surgen de unas preguntas que todos y cada uno, no sé si en algún momento tú te has hecho esta pregunta: ¿existe Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de la existencia de Dios? No te estoy cuestionando, simplemente te estoy poniendo tal vez en un momento en el que ocasiones o muchas de ellas, mucha gente va a preguntarte: ¿crees que existe Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de que existe o de que existe Dios? ¿Cómo puedes estar segura de que existe Dios? ¿Tienes algunas pruebas contundentes, fehacientes, que puedas decir Dios existe? Y es importante, hermanos, que esta pregunta tal vez para nosotros puede ser un tanto ridícula, ¿verdad? ¿Cómo me hace esa pregunta? De que exista Dios, de que exista Dios. Tal vez hasta molesta. ¿A ustedes les resultará difícil aceptar la existencia de Dios? No, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Habrá personas que sí. Habrá personas que te pedirán tal vez algunas, porque la experiencia, tú puedes contar y tú puedes decir Dios existe, pero mucha gente no solamente se queda con eso, ¿verdad? Y para ti, para mí, no nos resulta difícil aceptar que Dios existe, porque ¿cuántos de aquí hemos experimentado en nuestra vida que Él es real? ¿Cuánto hemos experimentado? Aleluya. No hay ninguna otra prueba que pueda yo pedir porque sé que Dios existe. Y sabes, una de las cosas que nos enseña este versículo, de este versículo se puede sacar un estudio tremendo. El versículo con el que comenzamos nos afirma y nos da la clave para creer en la existencia de Dios. Si tú y yo aceptamos que Dios existe, que hay un Dios creador del universo, que hay un Dios que tiene el control del mundo, no debería ser cuestión de evidencias, no necesitaríamos alguna demostración, sino, ¿qué dice ahí al principio? ¿Qué es lo que se necesita para creer que existe Dios? Fe, ¿sí? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, ¿sí? No podemos acercarnos a algo que no existe.
Y no podríamos depositar nuestra fe a algo que ni siquiera nosotros conocemos. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, dice la palabra de Dios más adelante, y esta enseñanza la titulo "Podemos estar seguros de la existencia de Dios", parte 1, porque es extensa. La semana que entra vamos si no es esta, la otra, en la cual podamos demostrar con algunas cosas científicas y poder estar seguros de que Dios existe. Y dice la palabra en Juan 20:29, Jesús le dijo: Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice la palabra que son bienaventurados los que para creer que Dios existe no necesitan pruebas ni evidencias, únicamente es la fe. Aleluya. Ahora, el cristianismo no es algo que nosotros podamos escuchar y solamente decir, lo que dijo el pastor es, y ya no hay otra cosa que pueda haber que solamente lo que dice el pastor. No, el cristianismo no es así, y yo soy uno de los primeros que les dice: lean su Biblia, investiguen, escudriñen. No lean otros libros de que vayan, es que ya estoy leyendo a Nietzsche y ya estoy leyendo no, si no te van a confundir. Solamente yo te digo, lee tu Biblia, aleluya. Pero el cristianismo no es algo que nosotros podamos decir, pues ¿crees que Dios existe? Sí. ¿Quién te lo dijo? El pastor. ¿Cómo? ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Quién te lo dijo? Porque hay personas que te van a preguntar: ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe? No sé, déjame mandarle un WhatsApp al pastor y decirle: oiga, pastor, ¿cómo puedo yo demostrarle a alguien que Dios existe? La vez pasada hablábamos un tantito de esto acerca del agnosticismo y el ateísmo, ¿verdad? El agnosticismo cree en un Dios, pero necesita pruebas. Y un ateo de plano dice: no hay Dios. Y la Biblia menciona que para el necio, dice necio en su corazón, no hay Dios. No lo vas a sacar de ahí. Él va a querer que tú le demuestres. Y bueno, ya le estábamos ahí diciendo qué es lo que nosotros podemos decir a las personas que son agnósticas y a las personas que son ateas. Pero no voy a tocar ese tema. Solamente quiero dejarte bien en claro que el cristianismo no está prohibido pensar. Al contrario, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que llegar a las conclusiones por medio de la evidencia de que tenemos sobre la existencia de Dios. Hay un libro que me gusta mucho, si tienes tú la oportunidad de leerlo, uno de los apologistas, que es Josh McDowell, y su libro se titula Evidencia que exige un veredicto. Si lo quieren electrónico, yo lo tengo. Evidencia que exige un veredicto. Y ese es el objetivo, que tú y yo tengamos las evidencias para que cada uno podamos llegar a una misma conclusión: Dios es real, Dios existe. Aleluya. No con las experiencias solamente. Mucha gente no va a creer solamente en la experiencia. No porque yo le diga, no porque le diga un pastor, no porque le diga una iglesia, sino porque tú y yo lo hemos conocido, porque tú y yo lo hemos experimentado. Muchas personas atacan al cristianismo diciendo que tú y yo tenemos una fe ciega. O sea, es decir, que no se debe de preguntar, no se debe de cuestionar, no se puede investigar, pero no es correcto, hermanos. La palabra de Dios
nos afirma que nosotros debemos tener una fe respaldada por el conocimiento de la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Ahora, vamos a analizar las evidencias que la Biblia nos muestra sobre la existencia de Dios. Y una de ellas es que la Biblia afirma que Dios ya existía antes de todo. ¿Sí? ¿Dónde tú puedes encontrar que Dios estaba antes de todo? ¿En algún libro de una escuela? ¿En algún libro de texto? No, lo vamos a encontrar en la Biblia. Y tú y yo debemos de entender y comprender que la Biblia es el manual tuyo que debemos de investigar, que debemos de escudriñar, que debemos leer. Dice la Biblia, Dios, esta versión me encanta, en la Reina Valera contemporánea. En la Reina Valera 1960 dice, en el principio Dios. In the beginning God. Y en la de inglés también dice, en el principio Dios. Menciona que antes de todo, ¿quién estaba? Dios. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o sobre la superficie de las aguas. La Biblia nos declara que antes de que existiera la tierra, Eretz en el hebreo, tierra, ya estaba Dios. Antes de que existiese el universo, el hombre, Dios ya existía. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y algo que menciona el 17 es, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Ahí está la respuesta. Para que nosotros podamos tener una evidencia, es que la Biblia afirma de que Dios ya existía antes de todo. Aleluya. Amén. La palabra de Dios nos declara que el universo y todo lo que hay fue creado por medio de la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Aleluya, qué tremendo. Por eso es importante mirar la palabra de Dios. No se contradice, es que tal vez tiene unas cosas acá y otras cosas acá. No, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirma que antes de que existiese todo, estaba Dios. ¿Hay alguna pregunta que tal vez en algún momento, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie puede crear a Dios. Él es. ¿Cómo se presenta ante Moisés? Yo soy. Él es. Él es antes de todo. Lo que nosotros podemos, dice la Biblia, de modo que de lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y Él creó, dice, tronos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay más. Tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Aleluya. Amén. Y esa es una de las evidencias que podemos observar, que nos da como una evidencia y que significa que todo lo que vemos nos muestra que existe un Dios que aunque no lo vemos es real. Todo lo que está, y esto me gusta, este versículo me gusta,
Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Por qué el mar no se sale? Tal vez con las cosas científicas y todo yo te puedo decir, es que ¿por qué no? Tú no ves las llanuras, los montes, las montañas. Hay cosas que tal vez el ser humano no ha llegado a ver porque no ha alcanzado tal vez por la altura o por la presión del agua pero hasta donde el ser humano ha podido llegar, no ha entendido ni comprendido y tal vez puede poner algún dato o alguna cosa científica, o es que lo que pasa es de que está esto por aquello, pero sabes, todo lo que está creado y todo lo que tú y yo vemos, alguien tan perfecto lo creó y le puso ese toque, alguien creativo, aleluya. Yo no sé si tú has visto las maravillas que existen en el mundo, los paisajes, ¿quién los creó? Solamente, esa es una revelación general. Todo lo creado y todo lo que podemos ver fue por medio de Él y todo se mantiene en orden. Aleluya. Dice la palabra en el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Tan perfecto Dios. El ser humano quiere tergiversar, quiere malversar, quiere decir que a través de, dice el hombre, dice la Biblia, que el hombre queriendo ser sabio, se hace necio. Por muchos estudios, por muchos libros que pueda leer, por muchos libros que pueda escribir. Ciertamente hay algo en mi Biblia, en Eclesiastés, ahí en el capítulo 12, no lo tengo, hermanos, no lo tengo aquí, porque ya mi celular acá, pero ahorita te digo dónde. Eclesiastés, fíjate lo que dice Eclesiastés, el todo del hombre, Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y hay algo que dice en el versículo 12 del capítulo 12 de Eclesiastés: ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción a la carne. Es una versión un poquito antigua, pero es el escribir tantos libros. Dice, el fin de todo este discurso es: teme a Dios, porque eso es el todo del hombre. Yo antes de conocer a Cristo en mi corazón, creía que Dios era lo que mi mamá o lo que mi abuelita decía. Esto es Dios. Yo no sé si a ti te pasó, que te decían, esto es Dios. Y tú tenías respeto, tú tenías reverencia a lo que te decía tu abuelito, tu mamá. Esto es Dios, lo que te enseñaron tus antepasados. Tú tenías que ver algo o a alguien para decir, esto representa o es Dios. Pero nos damos cuenta en la palabra que todo lo que es obra de las manos del hombre es vanidad. Que el mismo hombre crea con sus manos un artífice de barro, de madera, de esto y del otro, y se arrodilla y luego dice, ¿me explico? Pero cuando estamos en Cristo, algo que tú y yo llegamos a entender, ¿tú crees que Dios está aquí? Ay, como que ya dijeron, ya los demás amenes ya dijeron, no, ya estoy dudoso de que exista Dios. ¿Crees que Dios está aquí? ¿Por qué?
¿Él te lo dijo? En su palabra te ha dicho eso. Tú debes de estar, sí, porque me dice la Biblia que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí va a estar Él. No necesito más. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. No necesariamente necesitamos reunirnos. Él va a estar conmigo todos los días. Porque debes de tener una evidencia. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Aleluya. No, la Biblia nos muestra que Dios se manifestó al hombre de muchas maneras. Y vamos a comenzar con algunas manifestaciones o teofanías o directamente una plática con el hombre en el Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento oyeron su voz. ¿Quién fue? Primero, Adán. Adán y Eva, dice, y el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Ahí podemos ver y tener una primera evidencia que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Y no solamente escucharon, sino que hablaron con él directamente. ¿Con quién más? Con Noé. Dice la Biblia en Génesis 8, 15 y 16. Entonces Dios habló con Noé y le dijo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Aleluya. Y podemos poner más evidencias también con Abraham. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Ya tenemos más evidencias de que Dios habló con el hombre. ¿Y con quién más? Dios habló también con Moisés y Aarón. Dice la Biblia, el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Nos damos cuenta que Dios se manifestó, habló, platicó con los hombres. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que también los hombres vieron la gloria de Dios. En Éxodo 24, 9 y 10 dice, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vemos que Dios se manifestó de muchas maneras. ¿Y con quién más habló? Moisés dice más adelante en Éxodo 33, 18 y 19. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjate qué tremendo, y qué confianza decirle esto a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar,
quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos damos cuenta que Dios tenía una comunicación directa con hombres que buscaban su presencia. De una y mil maneras Dios se manifiesta en nuestra vida. Y vemos también con Salomón y los habitantes de Jerusalén cuando vieron la gloria de Dios en el templo. Y cuando todos los israelitas, segundo libro de Crónicas 7:3, y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor. Decían: ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Y en la versión Reina Valera dice: es para siempre. Ahora, tal vez muchas personas cuestionarán y dirán: tal vez Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, entonces solamente es un Dios del Antiguo Testamento, pero ya no se manifestó en el Nuevo Testamento. Tú sabes que también en el Nuevo Testamento se manifestó no solamente Jesús, sino el Padre. ¿Sí lo sabías? ¿Sí sabías que en el Nuevo Testamento también el Padre se manifestó? El Padre también hizo que escucharan su voz. Dice la Biblia en Mateo 3:16 y 17: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No solamente en el Antiguo Testamento. ¿Qué evidencia necesitamos para nosotros estar seguros de que Dios existe? Él es real. ¡Aleluya! Yo sé que para cada uno de ustedes Dios se ha manifestado de una y mil maneras. Se ha manifestado a través de sueños, se ha manifestado a través de alguna persona, se ha manifestado a través de una predicación, se ha manifestado a través de su palabra, se ha manifestado de una forma que tal vez ni siquiera se imaginan que es Dios. A veces las oportunidades pasan, las puertas se abren y pensamos que no son de Dios, pero en muchas de ellas es el mismo quien abre las puertas, quien nos brinda las oportunidades. Se dice que un hombre estaba ahí, náufrago, y estaba ahí con su cachito de madera y le decía: Dios, ayúdame, ven a salvarme. Y estaba ahí con su maderita, ¿verdad? Y dice que pasó una lancha y le dijo: vente, súbete. No, estoy esperando que Dios me ayude. Bueno, y se fue la lancha. Y dice que después llegó un barco de esos de los, como de esos de los de policía que andan. Hey, ya encontramos a un sobreviviente. Ven, súbenle. Y le aventaron el salvavidas. Y él dijo: no, porque yo conozco y creo en Dios. Y sé que Él me va a venir a rescatar. Ay, papá, pues ¿qué más quieres? Dios te envió oportunidades, ¿verdad? Y se dice que no quiso y quiso estar ahí. Entonces en el proceso, que pues bueno, llega la madera tarde que temprano a ya no servir como de flotador. Y se dice que en ese momento él empieza a reclamarle a Dios. ¿Cuánto les ha pasado esto? Cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia.
Y empieza a reclamarle y a cuestionarle a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no envías? ¿O por qué no vienes por mí? Y de diferentes maneras y formas Dios nos ha hablado. Aleluya. ¿Cuántos de aquí han escuchado su voz? ¿Crees que la voz de Dios para este tiempo todavía la podamos escuchar? Sí, claro que sí. Porque Dios es el mismo, ¿eh? Él no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Hay tres voces que tú y yo debemos de estar alertas y debemos de identificar. ¿Qué es nuestra voz? La voz del diablo y la de Dios. Tu voz va a querer lo que quiere tu carne. Satanás va a querer imitar lo que Dios tiene para ti. Escuchaba ahí con una hermana que se abrió una oportunidad, una puerta, y tenía miedo porque tal vez se pudiera cerrar. Y algo que Dios me dijo y que le comenté, ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón esto. Cuando Dios le dice a Noé y a su familia, suban, ¿quién cerró la puerta? Dios. ¿Alguien más la pudo abrir? Y Él abrió hasta que era necesario. Aleluya. Le digo, así es de que el hombre no podrá cerrarte la puerta. Si Dios ya la abrió, el hombre no la puede tocar. Aleluya. Aunque pues, se ponga de obstáculo, se pondrá de obstáculo, pero tú mira, hazle así. Aleluya. Creemos que Dios existe. Creemos que Dios es real. Dice la palabra en otra ocasión, cuando Dios se manifiesta, es cuando viene este tiempo de transfiguración. Y algo que me encanta es que los discípulos, dice la palabra de Dios, dice 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos o 3 enramadas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Qué tremendo. Qué imponente ha de haber sido ese momento en el que Jesús se transfigura tal como es. Y sabes, algo que me llama mucho la atención es que a estos 3 discípulos Dios les permite ver. Porque yo creo que nadie puede estar o puede permanecer de pie cuando la manifestación y la gloria de Dios posa o llega en un lugar. Dice la palabra que luego cuando vieron eso y escucharon la voz, ¿qué es lo que hicieron? Se postraron, entendieron quién era el jefe. Aleluya. Es importante, hermanos, que en momentos difíciles, en momentos de adversidad, sepas que Dios está contigo y Él está
a un lado, dándote la mano, extendiendo su mano. Dios no acorta su mano para ti. Él ha bendecido tu vida. Es importante que a las generaciones presentes les enseñemos, les instemos, les inyectemos, no solamente con las palabras, sino con nuestros hechos, de que Dios existe, de que Dios es real. Aleluya. ¿A quién acudes cuando hay un problema? ¿A quién vas cuando estás en una situación difícil? ¿A quién corres cuando estás desesperada o desesperado? Es importante que tú y yo, hermanos, sepamos, más que una evidencia, no necesitamos más evidencias, ¿verdad? La palabra es la única que nos puede disipar toda duda, la que nos puede enseñar cuáles son esas evidencias de por qué Dios existe. Si tú cierras la Biblia y abres tu mente, empieza a suceder cosas extrañas. Pero si tú abres la palabra de Dios y abres tu corazón, empiezas a tener una revelación de parte de Dios. Porque la razón no va a estar de acuerdo o no va a estar como que en la misma sintonía que Dios. Porque la razón te va a decir, Dios no existe. ¿A poco tú crees que Dios está en medio? ¿A poco crees que Dios ya te escuchó? ¿A poco crees que Dios va a contestar esa petición que tú has tenido desde hace mucho tiempo? ¿A poco crees que Dios? Y tantas cosas que vienen. Cuando más te sientes solo es cuando vienen esos pensamientos. Cuando más te sientes desanimado, desesperanzado, ya no tienes ganas de seguir adelante, es cuando más vienen esos pensamientos a decirte, Dios no existe, ya se olvidó de ti. Pero te exhorto a que nunca hagas caso a esas voces. Nunca hagas caso a esas voces que vienen a decirte, Dios no existe. Nos damos cuenta, hermanos, también que hay testigos que nos dicen lo que ellos vieron y oyeron. La palabra de Dios no está llena de dogmas que solamente hay que creerlos, sin ningún razonamiento. La palabra de Dios nos muestra lo que los hombres vieron, oyeron e investigaron para conocer la verdad de Dios. ¿Sabes tú quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Lucas fue discípulo de Jesús? No. Lucas era un médico y él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. ¿Sí? Y es interesante cómo alguien que no caminó con Jesús, que no comió con Jesús, no vio los milagros que hizo Jesús, pero sabes, era una persona estudiada, que no se iba a dejar convencer solamente por lo que la gente decía. Él tenía que investigar por su propia cuenta. Y hay algo interesante que quiero compartirte aquí en Lucas 1, versículo 1 al 2 y al 4. Dice, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Algo bien importante es que el mismo doctor Lucas estaba convencido que todo lo que habían dicho, todo lo que había pasado, se había cumplido. Y dice, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden,
para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Y algo bien interesante que yo miraba, y no sé si tú te has preguntado esto, tanto en Lucas como en Hechos, si tú has leído la palabra de Dios, me darás la razón. Comienza hablando a este hombre, Teófilo. ¿Sí? Pero ¿quién es Teófilo? Es interesante saber esto, ¿verdad? Cuando tú no te preguntas nada, a veces las cosas tan que parecieran insignificantes son importantes. Muchos adjudican que era una persona que estaba en el gobierno, que de un alto rango. Pero sabes, otras apuntan que el mismo Teófilo no es un hombre, sino lo que simboliza. Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios. Teo, Dios, filo, amigo. ¿Sí? Amigo de Dios. ¿Sí? Y muchos dicen, algunos eruditos, que estas dos, tanto una carta como el libro, fueron escritos para la iglesia. Para la iglesia en esta temporada, en esta época. Para que tú y yo sepamos, porque sabes, el libro de Hechos es un libro en el cual se sigue escribiendo hasta la fecha, Y si tú lees Hechos, capítulo 1, te vas a dar cuenta que van a hablar del mismo Teófilo. Solamente se menciona en estas dos ocasiones, en Lucas 1 y en Hechos 1. Y esto me llama mucho la atención, que estas dos, tanto la carta como el libro, sea escrita para nosotros. Y algo bien interesante es que dice el médico Lucas, que todo fue investigado con sumo cuidado. O sea que hay personas estudiadas en ese momento que investigaron que Jesús, que todos los acontecimientos y todo lo sucedido no eran fábulas, no eran chismes, sino que todo ha ocurrido y dice, todo se ha cumplido entre nosotros. Y es interesante saber esto, ¿verdad? Juan fue uno de los testigos oculares que contemplaron la gloria de Dios por medio de Jesús. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. ¿Quién fue con él cuando se transfiguró Jesús? Juan. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito, en plenitud de gracia y verdad. Juan es uno de los discípulos amados, ¿verdad? Fue uno de los que estuvieron caminando con Jesús, mirando cómo daba sus sermones, cómo daba sus parábolas en circunstancias ahí de tal vez pues cuando entonaban un canto, dice que Juan se recostaba en el, ¿cómo se llama? En el pecho de Jesús. Y qué padre ha de haber sido esa relación de Juan y Jesús. Ahora, ¿quiénes más tuvieron ese testimonio de que Dios existe y que hay pruebas irrefutables de la existencia de Dios? Muchos dieron testimonio de la resurrección de Cristo. En Corintios dice, en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Esto lo mencionó el apóstol Pablo. ¿Hay evidencias? Muchas. ¿Dios existe? Sí. Dios no está muerto. Aleluya. Él vive. Él vive para siempre. No hay algo que nosotros podamos negar que pueda ir en contra de lo que tú y yo creemos. Y es interesante tener estas enseñanzas para confirmar y para reafirmar nuestra fe, ¿sí? Para estar más convencidos, para estar más seguros, ¿verdad? Yo no te quiero convencer con las palabras que salgan de mi boca. Yo quiero demostrarte a través de versículos de la Biblia, a través de lo que dice la palabra de Dios, que Dios es, que Dios existe. Aleluya. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Podemos ver las maravillas de Dios. Podemos ver todo lo que Él crea con tan solo la voz, con tan solo la palabra. Y dijo, hágase la luz, y se hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y todo lo que nosotros miramos a través de lo que pues nuestros ojos, ¿verdad? Alcanzan a mirar, no hay una prueba más que necesitemos de que fue hecho por Dios. Aleluya. Y vamos a aprendernos este versículo que viene en Colosenses. Colosenses son 3 versículos, nada más. O sea, no te lo vas a aprender ahorita, si no, no sales. No. Vamos a aprendérnoslos y vamos a dejárnoslos como como unos versículos doctrinales en los cuales van a ser inamovibles nuestras convicciones. Vamos a leerlo todos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hay más que seguir confiados en que Dios es, en que Dios existe, en que Dios es real, en que Dios no es de verdad, hermanos, me he dado cuenta que en los videos o en algunas videos que salen negando la fe o hablando que Dios no es, que Dios no existe, me doy cuenta de algo. Son personas que siguen una corriente nada más. Siguen solamente Dios no existe. ¿Por qué? No hay algo que pueda demostrar o no tienen algunas pruebas en las cuales Dios no existe. Déjame decirte algo, hermano. Tú y yo no tenemos que demostrarles con algo físico que Dios existe a la gente, si ellos no te muestran antes con algo físico lo que es el amor. Aleluya. Si a ti te demuestran con algo físico, esto es el amor, podremos decirle, entonces te voy a demostrar lo que es Dios. Pero como el amor no se puede demostrar así físicamente, así mismo es Dios.
Y todo es cuestión de ¿qué? De fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo nos acercamos a Él sin fe, dudando, poniendo en nuestro corazón, híjole, y si no me oye, ¿será que Dios exista? ¿Será que Dios es real? No podemos agradar a Dios. Sabemos que cuando nosotros nos acercamos a Él es porque sabemos que desde antes creemos que Dios existe. Aleluya. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Vamos a hacer una oración.